Hola de nuevo, seguidores y clientes. Aquí estamos con uno de nuestros nuevos vídeos transmitiendo en directo desde la Gestoría Terol. Hoy vamos a hablar de muchos negocios con empleados ignoran la obligación de ofrecerles reconocimientos médicos periódicos a sus trabajadores. Normalmente cada 1 o 2 años y con independencia del tamaño de la plantilla, muchos negocios con empleados ignoran la obligación de ofrecerles reconocimientos médicos periódicos a sus asalariados. Los autónomos con asalariados a su cargo deben ofrecer de forma periódica un reconocimiento médico a sus trabajadores, independientemente del tamaño de la plantilla. Estas son las condiciones que deben cumplir. Ofrecer un reconocimiento médico a los empleados es una cuestión importante para los autónomos con asalariados, muchos de los cuales no saben que se trata de una obligación para los dueños de los negocios, independientemente del número de trabajadores por cuenta ajena que tengan a su cargo o de la elección de estos a realizarla o no. Así, según el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, establece que el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, siempre que el asalariado preste su consentimiento. Es decir, ofrecer un reconocimiento médico que evalúe el estado de salud sobre las cuestiones relativas a su desempeño profesional es algo obligatorio para todos los autónomos con empleados a su cargo. El incumplimiento de esta obligación podría suponer graves sanciones para los dueños de los negocios con asalariados a su cargo, ya que constituye una infracción grave en materia de prevención de riesgos laborales. Así, las multas a las que se enfrentan los autónomos que no ofrezcan a sus empleados un reconocimiento médico podrían alcanzar los 49.180 euros de multa, además de la responsabilidad de cualquier problema que pueda considerarse enfermedad profesional. La Seguridad Social cambia algún trámite para que los autónomos pidan la baja por incapacidad temporal. Además, si el resultado del reconocimiento médico indica que el estado de salud del trabajador se está deteriorando a causa de su actividad profesional, el autónomo empleador podría tener que hacerse cargo de los medios de prevención y corrección que procedan, incluso de las gafas y las lentillas, tal y como sentenció recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ofrecer un reconocimiento médico a los asalariados es obligatorio para los autónomos con empleados, tal y como explica el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El autónomo con empleados debe garantizar a estos la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, siempre y cuando los asalariados presten su consentimiento. Es decir, por más que los empleados decidan no aceptarlo, el autónomo está obligado a ofrecer un reconocimiento médico a sus trabajadores independientemente del tamaño de su plantilla, aunque solo cuente con uno asalariado. Así, el negocio debe dejar constancia por escrito de que se ha ofrecido y en caso de que el asalariado lo rechace, de que éste no lo ha aceptado. Sin embargo, se admite que la legislación no es clara con la periodicidad que deben tener los reconocimientos médicos, aunque normalmente se realizan cada año a cada 2 años. En algunos supuestos, los asalariados sí están obligados a aceptar el reconocimiento médico, tal y como se incluye en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Estos casos se dan en las situaciones donde la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otra persona. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores que manipulan alimentos, a los que se puede solicitar una prueba de hepatitis o similar. Además de la obligatoriedad de ofrecer un reconocimiento médico periódico a los asalariados por parte de los autónomos con empleados, la ley establece otras cuestiones relativas a la vigilancia de la salud como las siguientes. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores deben respetar su derecho a la intimidad y dignidad, así como a la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. Los resultados de los reconocimientos médicos deben ser comunicados a los trabajadores afectados. Los datos relativos a la salud de los trabajadores no podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. En los supuestos donde la naturaleza de los riesgos lo haga necesario, el derecho de los trabajadores por cuenta ajena a la vigilancia periódica del estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral. Las medidas de vigilancia de la salud se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada, que debe incluir el reconocimiento médico y cuándo debe realizarse. Con respecto a los aspectos de la salud de los asalariados que debe incluir el reconocimiento médico, cabe destacar que dependerán de su puesto de trabajo o el sector al que pertenezca. Por ejemplo, en el sector de la construcción podrían mirar si el empleado tiene vértigos, ya que durante el desempeño de su actividad puede estar subido a andamios. En definitiva, este tipo de cuestiones se recogen en el plan de prevención de riesgos laborales que todos los negocios deben tener, independientemente del número de asalariados que mantengan en plantilla. Por otro lado, relativo a los plazos para realizar un reconocimiento médico, la legislación establece que este deberá
completarse durante la jornada laboral, en el momento que mejor convenga a la empresa. A veces el personal sanitario se acerca a la propia sede del negocio, mientras que en otras ocasiones es el trabajador quien debe acudir al centro médico. Así, los expertos médicos establecen varios tipos de reconocimiento médico en función de las circunstancias de su realización. Inicial, cuando un nuevo empleado se incorpora a la empresa. Periódico, cada cierto periodo de tiempo para detectar la evolución de la salud de los empleados y su posible relación con la actividad que desempeñan en el negocio. Por cambios en el puesto y las funciones del asalariado que supongan diferentes riesgos para su salud. Tras una baja por incapacidad temporal prolongada a causa de una enfermedad o accidente. Después de la finalización de la relación laboral, en el supuesto de que se trate de una actividad que pudiera generar algún riesgo para la salud del asalariado pasado el tiempo. Los autónomos con empleados deben hacerse cargo de los medios necesarios para corregir el deterioro de salud de un asalariado. Además, en los supuestos donde el reconocimiento médico establezca que el estado de salud del asalariado se está deteriorando a causa de su actividad, los autónomos con empleados deberán hacerse cargo de los medios necesarios para corregirlos, siempre que se demuestre que el trabajo es la causa directa de la afección. En este sentido, una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que los autónomos con empleados podrían llegar a tener que asumir los costes de incluso las gafas o las lentillas graduadas de los asalariados que demuestren una pérdida de visión relacionada directamente con trabajar delante de la pantalla de un ordenador durante un tiempo prolongado. Sin embargo, los expertos consultados incidieron en la necesidad de demostrar la cuestión de casualidad. Si no se abre la puerta a que cualquier trabajador se aproveche de esta situación para pedir esta u otras cosas por cualquier motivo. Además, se recuerda que la consideración de no apto a un trabajador durante un reconocimiento periódico no es suficiente para aplicarle un despido objetivo por ineptitud sobrevenida. Para ilustrarlo, ponemos el ejemplo de un empleado de una pescadería que se contrató con una alergia al pescado. Esta empeoró con el paso del tiempo y el personal médico le calificó como no apto para su puesto de trabajo, entendiendo de que es una ineptitud sobrevenida. Sin embargo, no fue suficiente para aplicar el despido objetivo. Se recuerda, en estos casos se invita a los autónomos con empleados a buscar otras valoraciones médicas, siempre que el asalariado lo permita, algo que no siempre ocurre en este tipo de situaciones. Muchos autónomos deciden protegerse ante una baja con un seguro complementario a la prestación pública. Para un autónomo es fundamental tener ingresos suficientes para mantener su familia cuando se ve obligado a darse de baja por enfermedad o accidente. Si alguna enfermedad común, profesional o accidente les impide ejercer su profesión, tienen derecho a la prestación por incapacidad temporal de la Seguridad Social. Sin embargo, y dependiendo de lo que haya cotizado, la cuantía de la prestación puede llegar a ser insuficiente para cubrir todos los gastos familiares del trabajador por cuenta propia. Muchos afiliados a la renta han comenzado a complementar su baja laboral incluso por maternidad, paternidad a través de seguros privados. Los expertos siempre recomiendan a los autónomos cotizar lo máximo posible a la Seguridad Social de cara a su jubilación o para disponer de la mayor cobertura en caso de incapacidad temporal o permanente. Por lo general, muchos trabajadores por cuenta propia reducen su base de cotización a la Seguridad Social para pagar menos. Por ejemplo, si un autónomo cotiza por la base mínima actual de 950,98 euros, solicita a la Seguridad Social la capacidad temporal percibida el 60% de su base reguladora desde el día 4 al 20 de su baja, es decir, recibirá 570,58 euros de prestación, una vez superado los 21 días. El cálculo se hará en base al 75% de la base de 665,68 euros. Muchos autónomos pueden encontrarse en esta tesitura en el momento en el que tienen que solicitar la baja temporal, dificultando poder mantenerse a él y a su familia. Por ello, los complementos privados pueden ser una solución para cubrir todas sus necesidades vitales. Al cotizar por bases tan bajas, la renta que perciben por su incapacidad temporal suele ser claramente insuficiente para cubrir todos los gastos familiares. Actualmente, distintas aseguradoras o mutuas cuentan con pólizas de seguro específicas para autónomos que permiten complementar la prestación de incapacidad temporal de los autónomos. ¿Cómo complementan los autónomos las bajas a través de un seguro privado? El precio de estas pólizas, al igual que ocurre con los seguros sanitarios o de hogar, varía en función de la edad del solicitante. Actualmente, distintas compañías como Mapfre o Vida Caixa ofrecen seguros de baja laboral genéricos para trabajadores por cuenta ajena y cuenta propia. Recientemente, la Mutua Social Corp ha firmado un convenio de colaboración con la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ACTA, creando una póliza específica para complementar las bajas laborales de los autónomos. Este tipo de productos son 100% compatibles con las prestaciones de la Seguridad Social. Para poder complementar sus prestaciones, el autónomo deberá ponerse en contacto con alguna aseguradora y ver qué productos de baja laboral le ofrece.
Si tomamos, por ejemplo, un autónomo que cotiza por la mínima, 950,98 euros de base reguladora y que recibe una prestación por incapacidad temporal de 665,68 euros al mes, podrá recibir otros 500 euros extra mínimo gracias a su póliza de baja laboral. Ello supone que el autónomo dispondría de un mínimo de 1.165 euros mensuales para atender los gastos familiares. De ahí en adelante, si cotiza por la base máxima fijada para el año 2023, la prestación pública será mayor hasta un máximo de 980 euros al mes los 20 primeros días y de hasta 1.225 euros mensuales el resto de días que esté de baja. Lo mismo sucede si el autónomo eleva la póliza que suscribe llegando a percibir 1.000 euros al mes durante 2 años pagando, por ejemplo, 22,46 euros al mes, como es el caso de Socialcor. La cuantía de estos complementos variará en función de lo que un autónomo desee invertir en su seguro. La cuota mínima que tendrán que pagar se divide por norma general en 2 tramos, uno comprendido de los 16 a los 45 años y otra de los 45 años a los 67 años. Tomando como referencia el segundo tramo, indicaron desde la Mutua un autónomo que quiera complementar su incapacidad temporal solo tendrá que pagar 26 euros al mes. Otras compañías aseguradoras como Vidacaixa también ofrecen productos específicos para autónomos. Los trabajadores por cuenta propia también pueden elegir para complementar sus coberturas sociales la póliza MyBoss Vida Negocios, que además de ser un seguro de vida contempla complementos de incapacidad temporal para los afiliados al RETA, dependiendo de la patología por la que causen baja. También en los casos de maternidad y paternidad. Para acceder a la incapacidad temporal, los autónomos deben acumular más de 180 días cotizados en el RETA para acceder a esta prestación, siempre que lo hayan comunicado y solicitado a la Seguridad Social en un plazo de 15 días. La prestación por incapacidad temporal solo se percibe durante 18 meses. A través de los complementos privados, un trabajador por cuenta propia puede disfrutar de una indemnización hasta 2 años de baja. Además de poder complementar su capacidad temporal con una protección de ingresos, los autónomos también pueden recibir de este tipo de pólizas el mismo nivel de coberturas por maternidad o paternidad. En el caso de esta baja, un trabajador por cuenta propia cobrará el 100% de su base reguladora, a la que también se le puede incluir subsidios de carácter privado. Este tipo de pólizas, aseguran desde Socialcor, no tienen carencias en caso de accidente y también ofrece cobertura de prótesis. Si un autónomo ha sufrido algún accidente laboral, como por ejemplo en la construcción o hostelería, seguros como el que ofrece esta mutua cubrirán de 1.500 a 3.000 euros el precio de la prótesis, de hasta 30 tipos diferentes que necesiten para su recuperación. Algunos seguros privados para autónomos también pueden deducirse en el IRPF. Productos de cobertura como la baja laboral creada para los autónomos en determinados supuestos pueden reducir la base imponible del IRPF. Algunos de los productos, como la baja por maternidad que le ofrecemos a las trabajadoras autónomas, también pueden fraccionarse en cuotas mensuales, trimestrales o semestrales para que gestionen los costes de su negocio como deseen. Supuestos y requisitos para que un autónomo cotice por incapacidad temporal. La incapacidad temporal es un derecho que tienen los trabajadores por cuenta propia, al igual que la baja laboral de los trabajadores por cuenta ajena, para paliar la falta de ingresos del autónomo mientras se recupera de un accidente profesional o enfermedad común. Esta prestación puede cobrarse durante 12 meses, pudiendo prorrogarse 6 meses más. Para poder percibir la prestación, sea necesario estar en situación de alta en el RETA o haber cotizado un mínimo de 180 días en los últimos 5 años. Además, será necesario estar al corriente del pago de cuotas a la Seguridad Social. La Seguridad Social explica que autónomos pueden acogerse a la nueva tarifa plana en 2023. ¿Cómo funciona la tarifa plana? ¿Cómo se solicita? ¿Cuál es la cuota mensual? ¿Cuál es el periodo máximo? ¿En qué caso puede perder un autónomo la tarifa plana? Tal. No todos los autónomos pueden solicitar la tarifa plana, deben cumplir unos requisitos. A finales de 2022, la Seguridad Social entregó a los gestores administrativos una guía completa donde se explica el funcionamiento del nuevo sistema de cotización por ingresos reales y la nueva cuota reducida. El documento detalla qué colectivos de autónomos pueden pedir la aplicación de reducción de 80 euros en los pagos mensuales a la tesorería durante los primeros 12 meses de actividad del trabajador por cuenta propia, pudiendo extenderse hasta 24 en algunos casos. La Seguridad Social afirmó que los autónomos pueden beneficiarse de la tarifa plana siempre que no hayan sido dados de alta en los 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de efecto de la nueva alta en el régimen especial de trabajadores autónomos RETA. Esto quiere decir que un nuevo trabajador por cuenta propia o uno que no haya disfrutado nunca de la tarifa plana y que haya estado de baja 2 años del régimen podrá disfrutar de la cuota reducida a la tesorería. En el caso de que se haya disfrutado con anterioridad de la tarifa plana, aclararon en el documento de la Seguridad Social, deberán pasar 3 años inmediatamente anteriores de efecto en la nueva alta para recuperar la cuota reducida en la vuelta a su actividad. La aplicación de este beneficio en la cuota mensual de la Seguridad Social se solicita en el momento de alta como autónomo en el sistema red de la tesorería. Podrán disfrutarlo los autónomos del más grupo 1 y los autónomos societarios. Los trabajadores por cuenta propia que pertenezcan a esta institución de la vida consagrada, monjes, sacerdotes, frailes, etc., no podrán disfrutar de la tarifa plana.